¿Qué tal? Bienvenido al video número 23. El tema es con Jesús como su discípulo. Vamos inmediatamente al objetivo. En sus marcas, listos, objetivo. Conocer la relación del discípulo con Jesús. Es decir, cada vez más vamos conociendo la relación en nivel más profundo. Introducción. Hemos empezado este bloque hablando de la relación del discípulo y hemos empezado a conocer cómo era Jesús maestro, cuál era la gran diferencia con los maestros de Israel. Hemos iniciado a ver la primera relación que tiene que tener un discípulo y es la de con Dios como un papá, como un hijo. Ahora vamos a ver la siguiente relación. Un discípulo se relaciona realmente así con Jesús como su maestro. Entonces vamos a ver, hemos ya hablado que Jesús es uno de los pocos títulos que acepta el de maestro y él dice que sí, que es el maestro. Vamos a ver 3 puntos y vamos con el primer punto. Imperfecto siguiendo a un perfecto. Esto me encanta y esto me da una paz y esto creo que hay que transmitirlo a los jóvenes. Ahí tenemos que descansar porque no depende de nosotros, sino depende del llamado que Él nos ha hecho y en el llamado encontramos paz. De hecho, leemos en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice lo siguiente. Jesús está hablando a sus discípulos. No me eligieron ustedes a mí, yo fui quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ahí Jesús ya les está dando un punto muy importante de tranquilidad, en donde Jesús les está diciendo: tranquilos muchachos, no se angustien, sé que no son perfectos, sé que tienen chorros de defectos, pero tranquilos que yo los elegí a ustedes. Así que si yo los elegí es porque algo vi en ustedes. Y mira, es importante grabarse y taladrarse de veras que nosotros no elegimos a Jesús, sino Él fue el que puso su mirada en nosotros. Un discípulo tiene descanso en esto. Mira, tú y yo podemos ver la vida de los discípulos. Jesús nos narra en los evangelios cómo fue llamando a sus discípulos. Dentro de ellos no encontramos a gente talentosa, no encontramos a gente culta, no encontramos a gente con títulos, no encontramos a gente conocedora de la palabra, no encontramos a gente con un control perfecto de sus emociones. Por lo contrario, encontramos que escogió gente ignorante, escogió gente que tenía trabajos seculares, trabajos normales, pescador, cobrador de impuestos, por cierto, con muy mala fama. Encontramos que Jesús escogió personas que tenían un problema con sus emociones. Vemos a un Pedro que tiene un problema de ser muy impulsivo, es muy eufórico, habla más rápido de lo que piensa. Vemos a los discípulos que ellos tenían este deseo de poder sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha en el día del juicio, y seguramente abogaron con su mamá para que fuera a decirle a Jesús. Entonces vemos a los discípulos que no son gente realmente perfecta, y tal vez si tú y yo tuviéramos que escoger un equipo de trabajo, seguramente no hubiéramos escogido a ninguno de estos 12 muchachos. También no podemos olvidar a Judas, aquel que tenía mucha avaricia en su corazón y de hecho termina traicionando a Jesús. Entonces, esto es la gran diferencia. Que Jesús no ve la apariencia física, Jesús no busca talentos, Jesús no busca capacidad, Jesús busca disposición. Va y los llama, cada uno dice: ok, adelante, te sigo, y eso es lo importante. Encontramos que Jesús está repitiendo esta misma estrategia de su papá, aprendiendo bien del papá, cuando Dios tiene que escoger a un nuevo rey en el reino de Israel, para el pueblo de Israel, porque Saúl se había desviado de la ley, se había desviado de la actitud correcta. Entonces vemos que Dios va a escoger de entre los hijos de Jesé a uno de sus hijos como el próximo rey. Y le presenta él al profeta Samuel a todos los hijos, los mayores, a los fuertes, a los que eran parte del ejército, los altos, los fornidos. Y de hecho, a propósito, no invita a David al reclutamiento, porque ya a simple vista el padre lo descarta y dice: David no puede ser porque es muy chiquito, es muy flaquito, él ni siquiera me tomo la molestia de llamarlo. Y Dios precisamente escoge a él y le dice a Samuel esta frase que de veras toca mi corazón y tiene que quedarse marcada en tu corazón también.
Dios le dice a Samuel, le dice, escoge a él, porque yo no veo las apariencias, sino yo me fijo en el corazón. Entonces, esto hace también Jesús cuando llama a sus discípulos. No ve las apariencias, sino ve el corazón. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Él no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos. Si tú estás aquí, joven, si tú estás aquí, es porque Jesús puso su mirada sobre ti. Yo sé que no eres perfecto, tienes a lo mejor muchos problemas, a lo mejor tienes todavía muchos malos hábitos, muchos pecados, tal vez eres muy flojo, tal vez tienes mala actitud, tal vez todavía no controlas algunas áreas de tu vida, pero si estás ahí es porque Jesús ve algo más allá de ti. Yo recuerdo cuando Jesús me llamó para servirle, yo me recuerdo que me paré frente al espejo y dije, ¿seguro? ¿Estás seguro de que soy yo? Porque mira, soy así. Y realmente sentí paz en mi corazón, de una certeza que Él me hacía sentir que Él ya sabía cómo yo soy. Y entonces si Él, sabiendo cómo soy, me escogió, quiere decir que Él sabe que algo bueno puede salir. Entonces en eso debe de descansar un discípulo. No debe de entrar en frustraciones, no debe de entrar en complejos, sino debe de descansar en que Él lo escogió. Segundo punto, un discípulo está a los pies del maestro. Y el discípulo es aquel que pasa tiempo, que quiere estar con el maestro, que invierte tiempo en estar con su maestro. Hay muchas cosas importantes en el mundo, pero solamente una es fundamental y es estar a los pies del maestro. A veces ha pasado y pasa, por eso hay que ser muy insistente en esto. Es muy común que por la rutina del día, por las preocupaciones del día, por los proyectos, por el trabajo, nos ocupamos más en hacer que en estar. Hace unos años, teniendo ya la responsabilidad como coordinador de una de las áreas de mi comunidad, teniendo mucho que hacer, todavía siendo estudiando en la universidad, teniendo mi trabajo por las mañanas, estudiando por las tardes, siguiendo el ministerio de jóvenes, siguiendo el ministerio de música, y también ayudando los fines de semana en la predicación de los cursos. Tenía un tiempo muy estrecho, de veras. Me levantaba muy temprano, me acostaba muy tarde, y eso estaba haciendo que dejara de estar a los pies de Jesús. Me enfocaba mucho en los proyectos y me recuerdo que por un tiempo pasaron algunas semanas que dejé de estar con Jesús. Hacía cosas para Jesús, pero dejé de estar con Jesús, y esto realmente trajo cansancio, no solamente físico, sino mental, emocional, espiritual, y vino un estancamiento tremendo hasta que tomé una decisión y dije, momento, ya, que se caiga el mundo entero, pero yo tengo que estar a los pies de Jesús. Y entonces recuperé otra vez mi rutina de pasar tiempo con Jesús todos los días, que yo lo llamo oración personal, lo llamamos en mi comunidad oración personal. Y entonces a partir de este momento empezó otra vez una frescura, empecé a tener otra vez claridad en mis emociones, en mi espíritu, en mi visión, en todas las cosas. Y aún más, los encargos que tenía empezaron a fluir de una manera mejor. Entonces hay veces que por las rutinas le invertimos mucho al hacer y poco al estar, y no, tiene que ser al revés. Primero estar a los pies del maestro, porque ahí encontramos paz, ahí encontramos ternura, ahí encontramos el descanso que de veras nuestro corazón necesita, ahí encontramos calma. Tal vez estás muy agobiado por las tareas, estás muy agobiado por clases que tienes y todo esto, y no te estoy diciendo que lo dejes, tienes que enfocarte, pero aparte un tiempo para estar con Jesús, no lo dejes. Hay muchas maneras que puedes pasar un tiempo con Jesús. Puedes hacerlo en tu habitación, puedes ir al Santísimo, puedes dedicar unos momentos a leer la palabra, pero invierte un momento de tu día diariamente a estar con Jesús, a estar a los pies con Jesús. Que no nos pase como el tan conocido pasaje de Marta y María. Marta estaba apuradísima haciendo, barriendo, limpiando, y era con una buena intención porque Jesús estaba en su casa. Entonces dijo, híjole, vino Jesús, tengo que limpiar, tengo que agarrar para acá y para allá. Mientras María pareciera que fuera la fodonga, pero María realmente estaba en el lugar correcto. Sabía que limpiar la casa era importante, pero sabía que estar con Jesús era fundamental, porque después de que se fuera Jesús podía seguir haciendo sus quehaceres,
pero no iba a estar Jesús todo el tiempo ahí, sino tenía que aprovechar este momento con Jesús. Entonces, un discípulo está a los pies del maestro. Y número 3, un discípulo escucha al maestro. Juan 10:27 dice así: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Entonces, un discípulo no solo está a los pies del maestro escuchando al maestro, sino que, o estando atento al maestro, sino que el discípulo escucha y sigue. Es decir, que escuchar es obedecer. Hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Oír solamente es con el oído físico, que recibir el sonido, recibir todo el ruido, pero escuchar es no solamente recibir el sonido, sino poner atención y luego poner en práctica. Entonces, esto significa escuchar. Entonces, el discípulo, no solamente está a los pies del maestro, sino que escucha al maestro, es decir, obedece, pone en práctica. Sigue al maestro, un discípulo sigue al maestro. Entonces, cuando Jesús te está llamando, cuando Jesús está hablando, tú tienes que obedecer indicaciones. Entonces, yo me recuerdo que hace unos años ya, unos 6, 7 años más o menos, estaba luchando con algunos hábitos incorrectos en mi vida. Y me recuerdo que en uno de los momentos en los cuales yo pasaba tiempo con Jesús, sentí una fuerte convicción, fue como una revelación de algo que yo ya medio intuía que estaba mal. Sin embargo, no quería reconocerlo y me excusaba con la frase típica: pues todo el mundo lo hace, entonces seguramente no está tan mal. Pero en uno de los tiempos con Jesús, inmediatamente sentí fuerte en mi corazón esto, que debía de cortar con este hábito. Y cortar con este hábito tenía que ver con dejar ciertos lugares, dejar ciertas amistades. Entonces mi reacción fue: Jesús, si tú me lo estás diciendo, entonces yo lo haré. Y me recuerdo que a partir de ese momento tomé acciones, decisiones, corté. Y fue una lucha, obviamente. No te estoy diciendo que fue a obra de magia, al 2x3 se desapareció, sino que fue una lucha constante. Pero lo que quiero decirte es que cuando tú inviertes tiempo con Jesús, Jesús hablará a tu corazón y te mostrará de veras áreas de tu vida que necesitas corregir. Y el tercer punto del discípulo es que no solamente escucha, sino que escucha y obedece. Entonces, estas son las 3 principales líneas en las que un discípulo tiene su relación con Jesús como maestro. No es un discípulo que dice: oh, mira qué bonito, sí, aprendo de ti, sí, esto, pero no hace nada. Un discípulo pone en práctica lo que el maestro le está diciendo. Y de esta manera concluimos nuestro tema de la relación con Jesús como su maestro. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.